Como recordarás, las remociones en masa son peligros naturales que pueden afectarnos si no nos preparamos adecuadamente o si habitamos áreas expuestas a estos procesos. En esta cápsula te invitamos a conocer uno de los procesos de remoción en masa más grandes de la historia de nuestro país. Nos referimos al Riñiguazo, provocado por el gran terremoto de 1960. El Riñihue es un lago precordillerano de la provincia de Valdivia, al cual llegan las aguas de otros 6 lagos: el Calafquén, el Panguipulli, el Pirihueco, el Neltume, el Lacar y el Pellaipa. Desde el lago Riñihue nace el río San Pedro, que al llegar a Valdivia se denomina Río Valdivia. Debido al terremoto de 1960, la zona del desagüe del lago Riñihue fue afectada por un gran deslizamiento de materiales que obstruyeron la normal circulación de sus aguas. El Riñiguazo. Uno de los principales efectos del terremoto del 22 de mayo de 1960 fue el deslizamiento de tierra y rocas que cortaron el curso del río San Pedro, impidiendo que éste pudiera desaguar normalmente al lago Riñihue. El desagüe del lago Riñihue, unos 3 a 4 kilómetros aguas abajo del nacimiento del río San Pedro, que es el nombre que tiene el río Calle cuando nace allí en el lago Riñihue, se produjeron 3 grandes deslizamientos. Tacos le llamaron en ese tiempo. Con estos 3 tacos del sismo de mayo de 1960, el nivel del lago empezó a subir paulatinamente. El sismo ocurrió en mayo, o sea, empezando el otoño y empezando los meses más lluviosos del sur de Chile. Por lo tanto, se explica que en 2 meses el nivel del lago haya subido un poco más de 26 metros. El volumen del deslizamiento alcanzó 38 millones de metros cúbicos de barro, de piedras, de lodo, de agua, y el agua retenida y que después había que evacuar después de un mes de estar este embalse es de 4.800 millones de metros cúbicos. Para poder evacuar sin que produzca una gran catástrofe vaya abajo, hubo que controlar esto de manera ingenieril y se construyeron los famosos tacos del Riñihue. Debido a los 3 tacos, el agua de toda la cuenca hidrográfica comenzó a acumularse. Como consecuencia de esto, el lago Riñihue ascendió 26,5 metros en un lapso de 63 días. Esto significa que en el momento en que el lago se desbordase, se generaría una gran inundación, afectando gravemente los pueblos y ciudades aledaños al río, como Antilhue, Los Lagos y Valdivia. ¿Cómo se enfrentó este desastre natural? Se pensó en construir desagües artificiales que vaciarían controladamente las aguas acumuladas en el lago. Las personas tuvieron inmensas dificultades para trabajar en la mezcla de barro, piedras, troncos y arcilla, en que se había transformado el deslizamiento. Las máquinas no podían funcionar porque se hundían. Luego volvía a llover y se hacía cada vez menos transitable el terreno. El trabajo de construcción de unos desagües artificiales que fueran vaciando paulatinamente las aguas acumuladas en el lago fue un trabajo largo, duro, titánico, por las inclemencias del tiempo y por las características del material que había que remover. Los materiales que cayeron al valle del río San Pedro eran materiales muy arcillosos. Entonces se formó mucho barro que dificultó el trabajo de la maquinaria pesada. Y por lo tanto, al final el trabajo se hizo a pico y pala. Ingenieros y equipos de construcción de Endesa, organizaciones públicas y privadas y muchos vecinos y pobladores del sector se reunieron por una causa común: evitar que el desbordamiento del Riñihue destruyera las ciudades que habitaban. La misión era lograr un desagüe lo más controlado posible. ¿Cómo se preparó la ciudad de Valdivia? Para poder enfrentar la bajada de las aguas, los pueblos y ciudades cercanas comenzaron a prepararse. Las personas apuntalaban sus casas con rieles y durmientes extraídos de las líneas de ferrocarril y organizaban la evacuación de sus familias a zonas seguras. Y todo terreno que estuviese bajo la cota de 8 metros estaba por lo tanto en una zona de gran amenaza, y se hizo una evacuación de la población de los barrios bajos de Valdivia, una cifra bastante grande de evacuados hacia sectores altos.
terminado el fenómeno del Riñiguazo, solamente entonces se pudo iniciar acá en Valdivia las obras de remoción de escombros, de limpieza, de reconstrucción de la ciudad. Faenas que duraron muchos años. El desagüe del Riñihue se preparó para que se realizara en dos lapsos. El primero consistía en desaguar los tacos 1 y 2, luego se llenaría el taco 3 y un día después se desaguaría ese taco. ¿Qué ocurrió cuando se desaguó el lago Riñihue? Con los trabajos realizados en el río San Pedro se logró evitar una gran tragedia. Sin embargo, era inevitable que aún controlando la bajada de las aguas se produjesen algunos daños. 2 meses después, aproximadamente el 26 de julio de ese año, se produjo el desagüe de estas aguas represadas en el lago, fenómeno que se conoció acá como el Riñiguazo. Aguas cargadas no solo de sedimentos, sino que de madera que había en el lago o en puntos ubicados aguas abajo que las iba a capturar y arrastrar. El río arrastró no solo eso, sino que casas también, animales, en fin, todo eso se vio pasar aquí por la ciudad rumbo al mar. Muchos pueblos y localidades fueron afectados, como por ejemplo Antilhue, Hueyelhue, Los Lagos, Valdivia y el pueblo de Riñihue, que literalmente murió debido al devastador efecto de la naturaleza. Afectó a más de 300.000 personas cuyas casas fueron afectadas valle abajo y es uno de los más grandes deslizamientos que ha habido en Chile. Recuerda que los procesos de remoción en masa pueden afectar a ciudades enteras, a las personas y a sus bienes. En el caso del Riñiguazo, cientos de personas trabajaron por una causa común y lograron de esta forma salvar sus vidas y la de sus familias.